Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023. Los 3 mensajes cósmicos. 3 mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes a su programa de fe y esperanza. Contentos y felices de poder traer la lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? El título para esta lección. Y bueno, de hecho, bella familia, sé que estamos llegando un poquito tarde con la lección, pero hemos estado un poco delicados de salud esta semana. Nada grave, obviamente, pero hemos estado ahí contratiempos y salud y algo que se nos han ahí atravesado de pronto, ¿no? Pero estamos contentos de que podamos ahora traer para usted la lección, esta lección hermosa. Gracias porque lo han solicitado, la están pidiendo también algunas personas. Gracias por estar ahí al pendiente también. Y sabe, me encantan los mensajitos que mandan. Esperamos que se encuentre bien, que no haya nada grave, ¿verdad? Que esté sucediendo. Y por la razón por la cual no hemos subido la lección todavía. Recuerden, esta lección la seguimos semana a semana, bella familia. Bueno, la lección número 4, ¿cómo nos rescata Dios? Es un mensaje en realidad de esta lección bastante sencillo. De hecho, sin necesidad de que nosotros tengamos que imponer o exponer algo diferente en la lección es muy sencilla y básica. Todo cristiano conoce esta lección. Todo cristiano sabe de lo que se trata la lección de Escuela Sabática. ¿Y por qué? ¿Cómo Dios nos rescata? Todos sabemos como cristianos que es a través de Jesús que tenemos el rescate. De modo que si alguna persona de pronto viene al cristianismo y no sabe o no comprende que Jesús murió por él o por ella y que por eso somos salvos, ¿sí? No somos salvos por guardar la ley, por guardar el sábado, por guardar dogmas o doctrinas. Somos salvos por la sangre bendita de Cristo Jesús derramada en la cruz. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, puesto que Dios ya ha hecho la provisión para que usted y yo tengamos la vida eterna, y sabe algo interesante, que Jesús vino y pagó el precio. Sin embargo, todo esto ya estaba trazado desde antes que Dios fundara el mundo. Desde antes que Dios intentara, vamos a ponerle de esa forma, hacer la creación de la tierra. Ya estaba todo el plan de salvación trazado. Eso es algo interesante y lo encontramos en los Efesios y en diferentes cartas paulinas, por cierto, que Pablo menciona esto, ¿no? Que desde antes de la fundación del mundo ya estaba trazado el plan de redención y de salvación. ¿Y por qué? Porque Dios conoce y Dios sabe todo. Dios sabía que el ser humano fracasaría o desobedecería, si le queremos llamar así, para irse detrás del pecado. Entonces, Dios ya tenía el plan para rescatarlo de allí del pecado. Entonces, tomándose en consideración que todos los cristianos conocemos ya, digamos, el plan de redención, entonces podemos comprender ahora que lo que Dios ha hecho para rescatarnos es enviar a su Hijo para salvarnos, para que usted y yo podamos tener, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, podamos tener la vida eterna. Antes de entrar al texto para memorizar, quiero comentarle que aquí tenemos el número de teléfono donde usted puede pedir los materiales que ofrecemos en Facebook, en YouTube. Aquí hay el teléfono y aquí va a estar en la pantalla cada vez que salga un servidor en la pantalla, aquí va a estar. Es 951-231-3877, el número a marcar. En este número, vuelvo a repetir, nos puede solicitar cualquier material que hemos ofrecido anteriormente o que ofrezcamos en cualquier momento. Es a través de este número. Si por algún motivo usted ya pidió algo y no le hemos contestado, por favorcito, vuélvalo a pedir, vuélvalo a solicitar. Igualmente, si nos mandó un correo electrónico y no le hemos contestado o no le hemos solicitado, por favor, vuélvalo a hacer. No crea que lo hemos ignorado o que no le queremos enviar el material. Lo contrario, es porque de repente se pierde entre tanta comunicación, entre tantos mensajes, entre tantos correos electrónicos, que recibimos cientos y cientos constantemente. Obviamente no todos son de peticiones o de peticiones de material, ¿no? Pero recibimos mucha correspondencia, mucha comunicación. Entonces, de pronto, su mensaje puede que se haya perdido por allí o que por allí esté todavía, donde no lo hemos alcanzado a leer todavía. Pero bueno,
Por favor, si en algún momento usted ha solicitado algo y no se lo hemos enviado, háganos el favorcito de volvernoslo a pedir, ¿sí? Hemos enviado mucho material ya últimamente, algunas láminas que hemos enviado para que las impriman en Perú, en Nicaragua, en Colombia, en algunos lugares que nos han pedido ya algunas de esas láminas en forma personal. De modo que ahí estamos para servirles y por supuesto nos agrada poder tener materiales que podamos compartir con todos ustedes. Eso es fe y esperanza. Y por eso es que decimos de nuevo, ¿no? Sus ofrendas de amor nos ayudan a tener sus materiales disponibles para todo el mundo. Y recuerde que nunca vamos a vender nada, todo va a ser siempre gratis. Si usted quiere aportar alguna donación para ayudarnos a seguir haciendo más materiales, bueno, pues será de gran bendición y bienvenido, por supuesto, ¿sí? Vamos al texto para memorizar. El texto para memorizar, bueno, de hecho vamos a la pantalla, vamos a mirar lo que tenemos allí. La lección número 4 para julio 22, 2023. Y por supuesto tenemos aquí el texto para memorizar que se encuentra en Efesios 2, 4 y 5. Vamos, por supuesto, antes de esto, a pedir la unción del Espíritu Santo, a pedir la dirección de Dios, ¿sí? Acompáñame a orar si le es posible. Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Padre Santo, gracias por amarnos y gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos del pecado. Señor, bendice de una manera muy especial a las personas que están siendo parte de nuestra familia de fe y esperanza. Ayuda a cada persona, Señor, que podamos entender correctamente, incluyéndome a mí, el mensaje de salvación que encontramos en esta lección. Y sabemos, Señor, que solamente por medio de tu Hijo amado es que podamos tener la oportunidad de acercarnos a ti, vivir contigo y vivir para siempre. De nuevo, Señor, gracias por ese hermoso regalo de la vida eterna que tú nos otorgas constantemente. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos esto y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, familia. Entonces tenemos ahí el texto para memorizar. Repito una vez más, el texto para memorizar se encuentra en Efesios 2, 4 y 5. Dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, dice el apóstol Pablo aquí a los Efesios. Pero qué hermoso saber, ¿no?, que ese Dios al que usted y yo servimos es un Dios de misericordia. Es un Dios que sin duda alguna está al pendiente de cada uno de sus hijos que le son fieles. Todo aquel que teme a Jehová es porque es fiel a Jehová. Todo aquel que ama a Jehová busca la forma de servirle en todo. Hermanos, nuestra vida le pertenece a Jehová. Nuestro cuerpo le pertenece a Jehová. Nuestras posesiones que tengamos, todas le pertenecen a Jehová. Nuestro dinero, nuestros talentos, todo le pertenece a Jehová. Por eso es que debemos en todo momento y constantemente estar siendo servicio para nuestro Padre Celestial. Debemos servir siempre y siempre estar al pendiente de que Dios esté en nuestros corazones y de esa forma podamos nosotros seguir sirviendo a Jehová y glorificando el nombre de Dios de esa manera. Muy bien, entonces, tomando en consideración, sigo leyendo: por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Algo que de repente aquí algunas personas podemos malinterpretar, ¿no? Estando muertos, nos dio vida en Cristo, ¿sabe? Lo que está diciendo el versículo es que aunque éramos pecadores, aunque estábamos en medio del pecado, allí Jesús nos amó. Dios nos amó tanto, siendo pecadores, que envió a su Hijo, con la esperanza de que usted y yo aceptemos el regalo de la salvación. Al aceptar el regalo de la salvación, entonces Dios espera que ahora caminemos en justicia, que caminemos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad, la doctrina de Jesucristo es la verdad, la ley de Dios es la verdad, según encontramos en Salmos 119 y 142. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Se da cuenta?
Una vez que hemos sido rescatados, una vez que hemos aceptado el regalo de la vida eterna, una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces ahora tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios y caminar en justicia de esa manera. Por eso sabemos claramente ahora nosotros que Jesús, al amarnos, al venir a morir por nosotros, ya pagó el precio completo. Solamente nos queda a usted y a mí decidirnos por Jesús. Y ahí es donde la mayoría de las personas podemos fallar, al no decidirnos estar a cuentas con Jesús, a no decidirnos estar bien con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, si tomamos esto en consideración, bella familia, estaríamos nosotros, al decidirnos por Cristo Jesús, siendo fieles hijos de Dios. De lo contrario, pues, estaríamos perdidos también, ¿sí? Dice el último ese texto: por gracia ustedes han sido salvados. Esa es la gracia redentora, precisamente, hermosa familia. Esa es la gracia redentora de la que habla aquí Pablo, la gracia redentora que Jesús nos da a través de su sacrificio en la cruz, a través de su muerte. Jesús muere para que usted y yo podamos tener vida, para que tengamos vida en abundancia, dice Cristo Jesús. Y Jesús muere para rescatarnos a usted y a mí de la horrible muerte eterna, en este caso, ¿sí? Vamos a la parte del domingo, ¿le parece? En el domingo dice el título para este día: en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Muy bien. Entonces, dice, lee Efesios 2 del 1 al 10. Vamos a leerlo y luego regresamos a la pregunta. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, es tomando en cuenta que ahora usted y yo hemos sido rescatados del pecado, ¿cierto? A eso se refiere. Número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y como ya leímos anteriormente, estos los textos para memorizar, por gracia es que somos salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el nombre de Jehová. Ahora sí, la pregunta que aparece allí dice, ¿cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Entonces, necesitamos responder a esta pregunta. La respuesta es, Cristo murió por nosotros pagando el precio del pecado que nos tocaba a nosotros pagar. Y esto es, vuelvo a repetir, lo que el cristianismo es, lo que es el cristianismo en sí. Nosotros como hijos de Dios, hermosa familia, nosotros como hijos de Dios tenemos algo bien importante y muy interesante. Nosotros hemos sido salvos por gracia, salvos por fe. Gracia es algo que se nos da inmerecidamente, un regalo que se nos da inmerecidamente. Ahora, gracia y por fe van de la mano, porque Dios nos da gratis un regalo. Eso es salvos por gracia. Ahora, salvos por fe es que usted recibe ese regalo. Con la fe usted muestra recibir ese regalo, ¿sí? Dios da la gracia, por gracia somos salvos. Dios nos regala el regalo de la vida eterna. Ahora, nuestra fe viene y toma posesión del regalo. Y ahora ahí tenemos la fe, salvos por fe, por gracia. La fe que nosotros tenemos en el regalo que Dios nos está dando al darnos la vida eterna. La fe va aceptando la gracia, por así decirlo, de esa manera, ¿no? Visto para que
entendamos el paso que se tiene que dar de parte de Dios y de parte nuestra. Dios da a su Hijo. Esa es la gracia. Ahora usted y yo tenemos que mostrar nuestra fe al acercarnos, y así los dos juntos, la fe y la gracia, nos hacen aptos para poder tener la vida eterna y entrar de esa manera al cielo, ¿sí? Es hermosa la forma como está todo armado en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿verdad? En todo lo que es la vida eterna, lo que es esta aventura, si le queremos llamar así, a través de esta tierra, ¿cierto? Donde usted y yo ahora tendremos la oportunidad de ser fieles a Dios por fe, aceptar el regalo y por gracia que Dios nos ha dado. De esa manera es un poquito más fácil de entender, ¿cierto? Vamos a la pie de la página, allí en la parte del domingo. Dice que nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Bien, respuesta de un servidor. Cristo ya ha ganado la victoria al morir y vencer la muerte. Hoy, en su victoria, nosotros tenemos victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte. Y de esa manera es en Cristo Jesús que usted y yo podemos tener la salvación y la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Solamente en Cristo Jesús. No hay otra forma de poder vencer nada de esto, ¿sí? Tómelo de esa manera, por favor. Vamos a la parte del lunes. El título para este día es: En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Muy bien, dice la pregunta que aparece ahí. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? Dice, ahí eso lo encontramos en Efesios 2:3, ¿cierto? Y lo dice, comparar con Efesios 2, 3, 5 y 6. Muy bien. Bueno, si se da cuenta, da la misma cita. Nos da a entender ahí nada más que la primera cita. Vamos a comparar Efesios 2:3 con Efesios 5:6. Muy bien. 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo es antes de venir a Cristo Jesús. Ese es el otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. O sea, vivíamos en el pecado, haciendo la voluntad de la carne, haciendo o cometiendo los pecados. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del pecado. Lo mismo que los demás, lo mismo que todos los demás pecadores. Si las demás personas no han encontrado con Cristo Jesús, están en ese mismo grupo. Ahora, Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces antes éramos desobedientes, hoy por hoy somos hijos de Dios, y ahora somos y caminamos en la verdad, en la justicia, siendo fieles hijos de Dios. La respuesta de un servidor que encontramos allí al pie de la página, al pie de esta lámina: antes vivíamos en pecado en la carne, ahora vivimos en el Espíritu en adoración correcta a nuestro Padre Celestial. Y de esa manera lo podemos entender un poquito mejor. Al pie de la página, ahí en el lunes, dice, ¿quién no ha advertido lo corrupta que es nuestra naturaleza, aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? Muy bien, respuesta de un servidor: solo en Cristo Jesús tenemos esperanza. Fuera de Él no hay vida eterna. Entonces, sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Sabemos que por nuestra propia cuenta no podríamos dejar de pecar. Pero cuando viene Jesús, y usted y yo nos entregamos a Jesús, entonces ahora Jesús viene y Jesús muere en nosotros. La fuerza de Jesús, la voluntad de Dios, que es que estemos en fidelidad, nos ayuda a permanecer firmes en Él. Ahora, ¿es posible dejar de pecar? Bueno, hermosa familia, humanamente no, es imposible, como acabamos de mirar aquí, es imposible. Sin embargo, con Jesús en nuestro corazón, sí podemos lograrlo. Y ahí es donde podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Podemos dejar de pecar? Sí. Podemos dejar de pecar en Cristo Jesús, solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, obviamente seremos transformados en un momento dado de nuestra vida corrupta de vivir a una vida santa. ¿Sabe?
Mucha gente piensa que cuando Jesús venga en gloria y majestad, ahí nos va a transformar. No, Jesús espera transformarnos antes de que eso suceda. Pero para que usted y yo seamos transformados y que podamos recibir el sello de Dios, el Espíritu Santo, entonces usted y yo necesitamos hoy por hoy hacer nuestra parte. ¿Recuerda la parte de la fe que tenemos que hacer? Bueno, seguir caminando en fe y por fe. Lo que usted pueda hacer, lo que yo pueda hacer, debemos hacerlo para ser fieles hijos de Dios y no estar en pecado. La parte que usted y yo no podemos hacer, dejémosla a Dios, que Dios la va a hacer por nosotros, ¿sí? Veámoslo de esa manera y creo que es un poquito más sencillo el punto para que podamos comprender por lo menos nuestra naturaleza y nuestra forma de proceder también. Antes que Jesús venga, viene el cierre de la gracia. Antes del cierre de la gracia viene el sellamiento. En el sellamiento, allí el pueblo de Dios, el fiel pueblo de Dios será sellado. Una vez que sea sellado, es sellado para siempre. Ya no hay perdición para esa persona. Ya esa persona es porque, ¿sabe? Mire, veámoslo de esta manera. Se cierra el tiempo de gracia, de ahí en adelante la persona ya no va a pecar. Ya no puede pecar. No hay nada que pueda hacer que lo destituya de la gloria de Dios, que lo destituya del cielo. Ya no. Aunque todavía no se cierra el tiempo de gracia, pero ya fue sellado. Ya está sellado para siempre y está sellado para vida eterna. Bueno, piense por un momentito. Antes de que llegue el sello de Dios, antes de eso tenemos que vivir una vida sin pecado. Una vida fieles a Jesús. En todo lo que podamos, voy a repetir, en todo lo que humanamente podamos hacer, necesitamos hacerlo. Y lo que nosotros no podemos hacer humanamente, Dios lo hará por nosotros. Pero antes de que seamos sellados, el pueblo de Dios tiene que vivir una vida sin pecado. Una vida en sí, solamente puesta en las manos de Dios y solamente vivir de una vida espiritual en Cristo Jesús. De ahí en más, no podríamos nosotros solos, por nuestra propia cuenta, lejos de Dios, ser fieles. A veces en la iglesia queremos ser fieles cuando no tenemos a Cristo Jesús. Imposible. Imposible. Entonces ahí vemos los rasgos de la persona que viene en la iglesia a causar problemas, a estar siempre enojado, a estar siempre peleando con los demás. Esa persona no puede decir que tiene a Jesús. Porque la persona que está causando siempre problemas y siempre peleando con los demás, obviamente está siendo instrumento de Satanás. ¿Sí? Y por eso es importante que nosotros veamos este detalle, mi bella familia, y que por favor entendamos claramente, mi hermosa familia, nuestro estatus personal. Y si yo soy la persona que está causando problemas y divisiones en la iglesia, y problemas, hay que analizar un poquito nuestra mente, nuestro comportamiento y nuestra vida cerca de Jesús. ¿Sí? Analicémosla, por favor, y nos daremos cuenta que si hay un cambio que hacer, todavía tenemos esperanza y todavía hay oportunidades. Mientras que Jesús no suelte el incensario en el lugar santísimo, tenemos oportunidades todavía de acercarnos a Él y pedir perdón. Y Él nos va a perdonar y nos va a ayudar. Pero fuera de Él, hermosa familia, recuerde, no hay vida eterna. Fuera de Jesús no se puede. Vamos a la parte del martes, ¿le parece? Vamos a la parte del martes, dice allí: ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. La pregunta que aparece ahí que vamos a responder dice: ¿en qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo? ¿Cuándo se produce esto? Dice, vamos a leer Efesios 2, 6 y 7. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, respuesta del servidor. En forma espiritual, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La primera pregunta, ¿no? Y luego cuando sucede en forma literal, cuando en su segunda venida Jesús venga, ahí nos encontraremos con Él. ¿Cómo es que Jesús nos ha hecho sentar y nos ha llevado ya al cielo desde ahora? En Él, en su poder, en su gracia redentora. Cuando le aceptamos, automáticamente estamos con Él en el cielo. Cuando no le aceptamos, y entonces estamos alejados obviamente del trono de la gracia de Dios. Pero ¿cuándo va a suceder todo esto? Cuando nosotros, los que somos fieles, los que estamos buscando la oportunidad de constantemente ser fieles hijos de Dios, ¿cuándo y cómo se produce esto? Bueno, puedo repetir: cuando se acepta a Jesús,
automáticamente se sienta espiritualmente hablando, en forma simbólica, en el cielo con Él. La parte literal, donde iremos con Jesús al trono de Dios, al cielo, que será el tercer cielo, por cierto, eso es cuando Jesús viene en gloria y majestad. La segunda venida de Cristo Jesús, que todos los cristianos, bueno, digamos, la mayoría de los cristianos están esperando. ¿Y por qué que la mayoría? Bueno, hermosa familia, por la siguiente razón. Que hay algunas personas que piensan que Jesús ya vino, que han dado aquí, allí como espíritu, otros que ya anda por aquí literalmente. No es verdad. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, vendrá en gloria y majestad. Y todo ojo le verá, ¿cierto? Bueno, eso viene todavía un poquito más adelante. Vamos allí al pie de la página ahora en la parte del martes. Dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio? Eso es algo hermoso, ¿no? Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, hermosa familia. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio en el sentido de que usted y yo podamos dominar nuestra naturaleza pecaminosa en lo que podamos humanamente. Y sabe, de dominio propio, dominar nuestro carácter. Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Una persona que está constantemente causando problemas y problemas y problemas en la iglesia, que en lugar de ayudar, empeora las cosas. Bueno, necesitamos nosotros trabajar, si somos nosotros, ¿ok? Trabajar en esa parte. Pero nos ha dado un poder, un espíritu de dominio propio. De modo que no se puede decir que no se puede vencer el pecado y que no podemos decir que tampoco no podemos dejar de pecar, porque en Cristo Jesús lo podemos. Si una persona dice que no puede dejar de pecar, quiere decir que la persona está diciendo que Jesús no tiene poder, porque Jesús ha prometido ayudarme a mí a dejar de pecar. Encontramos ahí la palabra santidad, y en la santidad, bella familia, usted y yo buscamos que nuestro carácter sea igual que el de Cristo Jesús, que nuestro carácter sea parecido, ¿se acuerda? A la imagen de Dios, como hemos dicho anteriormente en otras lecciones también, ¿sí? Entonces, la respuesta de un servidor para esta pregunta: la victoria está asegurada en Cristo por su sacrificio y poder, de modo que ya sabemos. El miércoles dice, ahora bendecidos para siempre por la gracia. Algo que necesitamos aclarar aquí es que la bendición de Jehová, hermosa familia, es para siempre. Cuando Dios bendice algo, lo bendice para siempre, pero es condicional. Dios te bendice a ti ahora buscando la forma. Un ejemplo, solamente por decir algo, ¿no? En cuestiones de salud. Cuando Dios sana a una persona, lo sana total, del cuerpo y el espíritu. La sanidad del espíritu es para vida eterna, es para que usted pueda entrar al cielo. Pero es condicional, al igual que cuando Dios le perdona hasta sus pecados. Se los perdona, pero es condicional. Usted debe de ser fiel hijo de Dios. Usted debe permanecer firme en el Señor para que esos pecados no se vuelvan a reimputar en nosotros mismos. Vamos a ponerle de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted ya ha sido perdonado, usted tiene que mantenerse firme y fiel. De otra manera, de nada serviría haber pedido perdón. Y Dios le perdona. Si usted viene de todo corazón, Dios le perdona. Sin embargo, de repente nos gusta jugar y de repente se nos hace aburrida la vida cristiana y queremos ir a experimentar, en este caso, los placeres de este mundo. Recuerda, los deseos de la carne, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero nosotros necesitamos hoy por lo menos saber que somos ahora salvos por gracia y que Jesús está listo para ayudarnos a poder conquistar la vida eterna de esa manera, ¿sí? Entonces, de nuevo el título, ahora bendecidos para siempre por la gracia. Dice la pregunta que aparece ahí, compara el plan de salvación de Dios en Efesios 1, 3 y 4. Vamos a mirarlo. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice, celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermosísimo, ¿cierto? Entonces, dice la pregunta que sigue diciendo acá la pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales y las metas del plan de salvación de Dios? Leemos el versículo 7. Dice,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la respuesta de un servidor aquí: solo en Cristo, solo en el sacrificio de Cristo tenemos esperanza. Fuera de Él no hay ningún otro tipo de esperanza. La meta final es la vida eterna para todos los que le temen. El hecho de temer a Jehová, vuelvo a repetir, es sinónimo de ser fieles hijos de Dios. Temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerda, hablamos ya mucho sobre eso en otras lecciones pasadas. De modo que el temor a Jehová es la fidelidad a Dios en todo el sentido de la palabra. Seguimos mirando por allí. Dice, ahora en la parte del jueves, ahora salvados por Dios. Muy bien, salvados por Dios. Dice, vuelve a leer Efesios 2 del 1 al 10. Concentrándote en la conclusión de Pablo en los versículos 8 al 10. ¿Qué aspectos destaca él al concluir el pasaje? Muy bien. Se me hace un poquito raro, ¿no?, que la lección esté repitiendo y repitiendo tantos textos bíblicos cuando hay mucho que abarcar en realidad, mucha información que dar y muchos más mensajes que dar al mundo entero, incluso, y me refiero incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Pero otra vez, aquí pasaremos tiempo leyendo los textos que ya leímos, que ya de cierta forma explicamos y que la lección ha estado explicando durante toda la semana, ¿no? Pero bueno, vamos a concentrarnos solamente en los textos del 8 al 10, donde viene la pregunta aquí solamente, ¿sí? Vamos a brincarnos al 8, ahí tiene el 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo la pregunta, ¿qué aspectos destaca al concluir el pasaje? Muy bien, lo que destaca aquí es la salvación y vida eterna son un regalo de Dios para nosotros, preparado de antes de la fundación del mundo. ¿Okay? De modo que ya sabemos aquí, de esa forma podemos mirarlo y analizarlo muy detalladamente. Y vuelvo a repetir, el mensaje de salvación, el mensaje de que la vida eterna viene solamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús, por la gracia y luego nuestra fe, y allí se complementa ahora la salvación del ser humano. Vamos al pie de la página, allí en la parte de jueves, vamos a mirar aquí, dice, ¿por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o esfuerzo? Muy bien, respuesta de un servidor, solamente si proviene de Dios puede ser salvación eterna. Si la salvación fuese por nuestro esfuerzo, entonces obviamente no sería eterna. El único que salva es Dios. El único que puede perdonar es Dios. Y Dios no le ha dado a nadie la autoridad de perdonar los pecados. Nadie la puede ejercer, esa autoridad de perdonar los pecados. Entonces, con Dios, si Él otorga, en este caso, la salvación, Él otorga la gracia, el regalo de la vida eterna, proviene de Dios, entonces podemos tenerla. Si usted y yo pensamos que lo que estamos haciendo es suficiente para que Dios nos tome en consideración y podamos entrar al cielo, porque mira, yo no mato, yo no robo, yo no hago pecados, yo soy muy buena gente, no le hago daño a nadie, soy una buena persona, eso no es suficiente, porque la persona tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Antes de cualquier cosa tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Si acepta a Jesús como su Salvador, entonces ya cambia el panorama completamente. ¿Sabe? Hay 4 preguntas que vamos a responder en la parte del viernes. Vamos a ir a cada una de ellas y cada una de ellas le vamos a dar su respuesta apropiada. Dice la primera pregunta, la historia subyacente de Efesios, de ver arriba, o sea, de lo que está hablando de Efesios, no es solo la historia de los creyentes del siglo I, es nuestra propia historia. ¿Cuál de los principales pasos o etapas de esta historia te da más esperanza en este momento? Muy bien. Creo yo, ¿no?, en forma personal, el sacrificio de Cristo hoy sigue siendo y estando vigente para todos nosotros y la invitación sigue en pie. Tomando en consideración esta parte, ¿sabe? Es verdad que el apóstol Pablo anunció a Jesús resucitado y anunció la salvación por medio de ese ser humano que murió, que era Cristo Jesús,
y al resucita ahora como Dios. Por medio de Él tenemos ahora nosotros la oportunidad de poder tener la vida eterna. Entonces, ese Jesús resucitado obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Y ahora Él nos otorga ese regalo hermosísimo para ti y para mí. La pregunta número 2 dice, ¿por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión? Respuesta del servidor: solo reconociendo nuestra pecaminosidad nos daremos cuenta de nuestra necesidad de un Redentor. Y por eso es que Pablo insiste bastante, ¿no? Recuerda cómo vivías, recuerda cómo estabas, recuerda cómo estábamos antes, cuando vivíamos en la carne, cuando vivíamos en el pecado. Pero ahora somos hechos una nueva creación. La nueva creación, hermosa familia, es cuando tú estabas en pecado y ahora estás en Cristo Jesús, porque has aceptado el sacrificio de Jesús. Esa es la nueva creación. Muchas personas piensan que la nueva creación es porque Jesús murió y resucitó de nuevo, y ahora está una nueva creación, un nuevo pacto, ya no tengo que guardar la ley de Dios, etcétera, etcétera. Todo está muy lejos de la realidad. Lo contrario, la nueva creación es una nueva persona. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Cuando vives en pecado, estás lejos de Jesús. En la vida antigua, la vida pasada. Pero ahora que has aceptado a Cristo Jesús, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva creación. Qué hermoso verlo de esa manera, ¿cierto? Bueno, eso está allí para nosotros, hermosa familia. Está listo para que tú y yo podamos agarrar todo esto y vivirlo. Porque ya se nos ha dado a nosotros por gracia, recuerda. Por gracia somos salvos. Vamos a la pregunta número 3 y dice la pregunta así. Compara el resumen del Evangelio de Pablo en Efesios 2, 8 al 10, que ya lo leímos. Dice con su resumen anterior en Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué temas similares aparecen? ¿En qué se diferencian? Muy bien, Romanos 1, 16 y 17 dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Entonces, la respuesta de un servidor dice, la invitación de aceptar el Evangelio de salvación, primeramente, son los temas similares. Y al último, en Romanos es por la fe que somos salvos, ejercitando la gracia. Lo que hemos mencionado anteriormente, recuerda. La gracia y la fe. En Efesios vemos la gracia redentora. En Romanos nos habla de la fe. Vuelvo a repetir, la gracia es lo que Dios nos da a nosotros, porque por gracia somos salvos, porque es un don de Dios, no de nosotros. Dios nos da por su gracia la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, nosotros por nuestra fe aceptamos la gracia, aceptamos la salvación y por eso es que vamos a vivir de esa manera. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a la pregunta número 4. Dice, si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel en su redención, en el sentido de que éstas nunca pueden dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios, ¿qué papel importante juegan los planes de Dios para los creyentes? Efesios 2, 10. Muy bien. Las buenas obras, hermanos, sabemos que nadie puede ser salvo por buenas obras, como mencioné ya anteriormente, ¿no? Pero la respuesta del servidor que está aquí dice, las buenas obras es la fidelidad perfecta a la voz de Dios en su doctrina y su santa ley. Otra vez, las buenas obras es la fidelidad a Dios. La fidelidad a la doctrina, a la palabra de Dios, a la santa ley de Dios. Esas son las buenas obras. Las obras que nosotros tenemos que hacer es la fidelidad a Dios, en otras palabras. Entonces, las obras es algo esencial para tener vida eterna. No por las obras, sino que porque hemos sido salvos por gracia. Dios nos dio un regalo. Dios espera ahora de nosotros que seamos fieles. Ahí están nuestras obras. Por la fe es que nosotros vamos a ser fieles a Dios. De hecho, las obras, cuando somos fieles en la ley de Dios, en la doctrina y en la palabra de Dios, estamos ejercitando nuestra fe. Dice, yo tengo fe y no tengo obras. Dice el otro, bueno, yo te muestro mi fe por mis obras. Sí, ¿cómo? Por ejemplo, Abraham
es el padre de la fe. Abraham sabía que y confiaba en Dios. Las obras de Abraham es haber tomado a Isaac y llevarlo a sacrificar. Esa era la obra de Abraham, siendo fiel a Dios. Dios le dijo, ven, entrégame a tu hijo. Abraham lo toma y se lo lleva. Va a sacrificarlo. Esa es la fe de Abraham, ejerciendo su fe, sabiendo que Dios tiene la respuesta para todo. Ahora, sabe que Abraham no pensaba que iba de repente para hacer ahí un cordero para ser sacrificado o que tomara el lugar de Isaac. Abraham tenía fe que Dios, incluso aunque él llegara a matar a su hijo, Dios podría resucitar a su hijo. Esa era la fe de Abraham. En la fe caminamos. Usted y yo, ahora, por fe, somos salvos, porque aceptamos la gracia de Dios, aceptamos el regalo de Dios. Pero ahora, en nuestra fe, vamos a ser fieles hijos de Dios. Vamos a mostrar nuestra fe con fidelidad. ¿Sabe? Porque es muy fácil decir, oh, yo tengo fe, yo sé que Jesús me va a salvar. Y lo peor del caso, que muchas veces, familia, pensamos que Dios nos va a salvar incluso estando en nuestros pecados. ¿Sabe? Eso está muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Somos fieles hijos de Dios y tenemos fe en Dios. Lo vamos a mostrar. ¿Sabe cómo? Siendo fieles a Dios. Usted dice que tiene fe. Bueno, vea qué tan fiel es de Dios. Qué tan fiel es a Dios. En la doctrina, en la santa ley de Dios y en la palabra de Dios. Vea qué tan fiel es usted. Qué tan fiel es usted a Dios. Según la fidelidad suya, es la fe suya que tiene para Dios. Y que deposita en Cristo Jesús. Tiene fe. Mídalo a través de sus obras. Vamos a hablar de esa manera, ¿no? Repito, no porque las obras vayan a salvar. Mucha gente no tiene fe, pero es muy fiel. Y piensan que por las obras que están haciendo pueden ser salvos. No. ¿Otra vez? No. Muy lejos de la realidad. Entonces, tomando eso en cuenta, familia, podemos nosotros ahora saber que nuestra fe, nuestra forma de llevar las cosas aquí en esta vida tiene el porqué. Y en la fe ejercitamos en las obras, mejor dicho, ejercitamos nuestra fe. Sí, en las obras ejercitamos nuestra fe. ¿Ok? Véalo de esa manera. Entonces ahí tenemos, familia, esa fue la última pregunta. Aquí tengo la promoción para que usted pueda seguir inscribiéndose en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda seguir también allí mandando un mensajito a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, de Telegram, de correo electrónico que está allí, nuestra página también de internet. Y usted puede con confianza ahí mandarnos un mensajito, cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, con mucho gusto le voy a invitar a que nos mande sus mensajitos. Y por supuesto, hermosa familia, ahí vamos terminando. Ahora sí, con esto le estamos diciendo, como siempre, hermosa familia, Dios les bendiga y les guarde siempre donde quiera que se encuentren, que Dios cuide su salida y su entrada, y recuerden que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Muchas gracias por ayudarnos a conquistar el mundo para Jesús. Gracias por ayudarnos con sus ofrendas de amor a seguir predicando este evangelio. Dios les bendiga una vez más y nos vemos aquí, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Hasta luego y por supuesto les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.